Hola, este video es nuevo y actualmente no existe mucho material de esto en internet. Es más, casi no hay. Se podría decir que es el primer video sobre este tema. Aperturas hermanadas. Seguramente te has preguntado cómo puedes crear un buen repertorio de aperturas, puesto que es importante tener una base sólida al iniciar un juego de ajedrez. En el libro Cómo convertirse en un auténtico jugador de torneo, Edmar Mednis, el autor, nos dice que deberíamos estudiar 50% de nuestro tiempo de estudio de aperturas, 30% el medio juego y 20% los finales. Esto se aplica a los amateurs que están comenzando y tal vez no sea un buen consejo para los jóvenes que van a convertirse en maestros internacionales o GM. Pero para los que van empezando, así es. Debe ser más aperturas que medio juego y el final. No tendría caso ser un maestro en el final si nos dan jaque mate con 10 movimientos, ¿verdad? Pues bien, para comenzar a crear tu repertorio de aperturas, debes preguntarte qué tipo de jugador eres. Si eres un jugador que tiene mucho tiempo para estudiar y te gustan las complicadas líneas agresivas de una apertura o defensa, seguramente eres un jugador de siciliana. Por ejemplo, en la pantalla observamos una variante del ataque Richter-Rauser, del que ya tenemos un video en la fonda ajedrecística. Aquí las negras tienen varias opciones como jugar alfil e7, dama c7, la Polugayevsky, o dama b6, una variante que popularizó Roberto Bobby Fischer, la variante llamada del peón envenenado o Gotemburgo, que amenazará comer el peón de b2. Como puedes observar, las posiciones que van a resultar son complejas. Si tú tienes tiempo para estudiar variantes complejas, esta sería una buena apertura para ti. Sin embargo, si tú fueras un jugador con mucho menos tiempo para entrenar y más estratégico, al que te gustan las cosas más tranquilas, tal vez los gambitos de dama son para ti o las posiciones cerradas. En la pantalla vemos D4, D5 y C4. Observa que la amenaza del blanco en este momento es capturar el peón de D5, después jugar E4 amenazando a la dama, ganando muchísimo espacio. Con esto trato de decirte que hay principios de desarrollo de piezas y peones que se aplican a las aperturas. Nunca lo olvides. Todas las aperturas y defensas están valuadas o basadas en los principios de desarrollo. Volviendo a la línea en cuestión del gambito de dama, observa que D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5. Tenemos ya el gambito rehusado de dama. Alfil E7 y caballo F3 sería la posición central. Tras H6, que viene siendo ataque Pillsbury, tenemos como blancas varias opciones. Alfil H4, alfil F4 o alfil por F6. Todas estas son jugadas tranquilas, estratégicas, que podrás desarrollar poco a poco si eres un jugador de este tipo. Pero ahora bien, una vez que establecimos que tu repertorio de aperturas debe estar basado en la estrategia, ¿cómo ahorrar tiempo para que al estudiar una sola defensa o apertura te sirva para varios tipos de posiciones? Bueno, pues aquí es donde entra el tema de hoy, aperturas hermanadas. Observa la posición. El blanco ha jugado D4 y las negras continúan con caballo F6, C4, G6. Y ya tenemos una india de rey. Próximamente el negro jugará D6 para impedir los avances de los peones blancos y alfil G7. Tras caballo C3, D6, E4 y alfil G7 ya tenemos la posición de la defensa india de rey. Pero ¿qué pasaría si el blanco juega E4? Bueno, pues una apertura hermanada que tenemos a nuestra disposición es la defensa Pirc. Por ejemplo, E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3 y G6. Observa que los peones negros, la configuración de peones ha quedado de la misma forma contra la india de rey que contra la Pirc, es decir, contra D4 que contra E4. Ahora, esto aquí es muy importante, puesto que toda la experiencia que tú logres acumular con la india de rey, podrás utilizarla en algún momento
usando la defensa Pirc. Es decir, al usar una apertura hermanada, puedes tener acceso doblemente a la misma experiencia. Por ejemplo, con las partidas, los remates, las estrategias en el mediojuego, los rompimientos sobre las cadenas de peones y utilizar lo que aprendes en la India de Rey al utilizar la defensa Pirc. Es como si estuvieras haciendo ejercicio en la habitación del tiempo de Dragon Ball. Ahora bien, si estás comprendiendo la idea de lo que es la apertura hermanada, observa la pantalla. Se ha jugado una defensa Caro-Kann contra E4. Supongamos que tú eres un jugador de defensa Caro-Kann y te va bien contra ella, logras ganar. Pero cuando te juegan D4, no has conseguido buenos resultados. Has jugado los peones de dama, has jugado defensas nimso-indias, has jugado sistemas de peón de dama con D6 o sistemas indios con caballo F6. Pero no has tenido ningún buen resultado contra D4. Así que en este momento sería bueno utilizar la defensa hermanada. Si ya usas la Caro-Kann contra E4, pues un sistema hermanado contra D4 sería la defensa eslava. Observa que el peón de C está en la misma posición en la Caro-Kann y en las defensas eslavas, en C6. Observa la configuración de peones negros. Es idéntica para la Caro-Kann que para la eslava. Claro, los peones blancos sí cambian. Hay un peón en E4 o C4. Pero tú, como jugador de piezas negras, tendrás acceso a la misma configuración de peones tanto contra D4, eslava, como contra E4, Caro-Kann. Incluso las mismas estrategias de juego. Por ejemplo, romper en C5, en donde el blanco podría cambiar en C5 o avanzar a D5. También podrías tener acceso a la experiencia de cómo controlar el avance D5 del blanco, cómo romper tú mismo con tu peón de la columna E en E5, y que por lo tanto las blancas intentarán impedir este avance a E5 jugando ellas mismas E5. Pero lo que hagas en la Caro-Kann te servirá para jugar con la eslava. Seguramente de esta forma tus resultados mejorarán. Observa que las aperturas hermanadas comparten muchos rasgos. Por ejemplo, usando la Caro-Kann y la eslava contra E4 o D4, tus peones, si las blancas cambian en D5, siempre quedarán igual, la misma configuración de peones. Esto hacia un final te lograría dar mucha experiencia en los finales resultantes. Repito, el utilizar aperturas o defensas hermanadas va a hacer que dupliques automáticamente tu experiencia en la forma en la que se da el juego. Otra variante común de la eslava y la Caro-Kann es que si las blancas no cambian peones, entonces tú mantendrás la misma formación. O sea, no importa si tú cambias peones o el blanco te cambia los peones en D5, tu formación de peones siempre será idéntica. Y repito, las estrategias que puedas utilizar en una te servirán como experiencia en la otra. Hay muchas otras aperturas hermanadas que tal vez luego podamos analizar. Una tercera faceta común entre la eslava y la Caro-Kann es que al no jugar tan deprisa el peón de la columna E, se puede desarrollar tu alfil de casillas blancas de C8 hacia algunas casillas estratégicas como en la eslava G4 o en la Caro-Kann F5, también G4, con los sistemas modernos. Entonces, estas aperturas o defensas hermanadas comparten rasgos que podrían ser de gran utilidad cuando juegues tanto contra E4 como D4. Ya para finalizar, observa que las estructuras de peones que se darán en el medio juego
son idénticas, nuevamente lo repetimos. Y algunas estrategias o experiencias podrán ayudarte a intentar frenar lo que el oponente quiera hacer. Por ejemplo, una estrategia blanca muy común en esta posición sería el ataque de minorías. Y tú podrías experimentar entonces cómo impedirlo, gestionarlo, o jugar con los rompimientos E5, E5 o el ataque a la cadena de peones contra, en algunos casos, E3. Pues bueno, esto fue la apertura hermanada. Ojalá te haya gustado. Suscríbete al canal de ajedrez.